Vamos a resolver primero unos problemas que son bastante llamativos, ¿ok? Que son de esta forma, fíjense. Vamos a representar un cubo, algo muy parecido a lo que se hizo en el examen, ¿ok? Entonces, en ese cubo vamos a colocar una cierta cantidad de carga, porque como yo les comenté en el día del examen, ustedes ya deberían pensar a resolver problemas o asociar problemas con tres dimensiones, porque los problemas con tres dimensiones son los que son adaptados a la realidad. Problemas en el plano no existen, pues. O sea, un problema de movimiento parabólico es evidente que para una primera aproximación está bien en dos dimensiones, pero realmente un misil no vuela en el espacio en dos dimensiones, tiene que volar en tres, porque si volara en dos dimensiones sería un plano y obviamente un misil no tiene esa característica. Tiene un ángulo de inclinación y tiene un ángulo, digamos así, no lo quiero decir como asociado a un giro, sino que está asociado con lo que es el cenit y el azimut, pues. Entonces, eso no te limita claramente, o sea, te excluye la idea de un problema en dos dimensiones. ¿Okay? De hecho, a los muchachos del fútbol, de allá de la sede, yo les dije que tengo pendiente con ellos en una práctica del entrenamiento, este, discutir cómo se cobra un tiro de esquina y un tiro libre usando física, porque eso es física. Entonces, cuando retomemos los entrenamientos del equipo de fútbol, entonces utilizaremos eso en las prácticas del entrenamiento. Bueno, entonces, retomando aquí la idea de nosotros, vamos a colocar aquí Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Ok? Como esto es un cubo, entonces las distancias son conocidas. Este sería X, este sería y este sería Z. Entonces nosotros vamos a calcular el potencial eléctrico en este punto. Ese punto que está allí, jóvenes, es la mitad del cubo. Entonces aquí deberíamos colocar la mitad del cubo en la ubicación del punto P. Entonces este problema en tres dimensiones nos, nos va a dar una visión mucho más clara de trabajar con potencial eléctrico en el espacio. Porque repito, el problema unidimensional, eso está muy bien solamente cuando estás comenzando a trabajar física 1, para hablar de escalares y de vectores, pero ya con un problema mucho más serio, estilo, por ejemplo, lo que ustedes ven, bueno, los que tienen que irse por mantenimiento o mecánica, en mecánica 2, en tres dimensiones, entonces obviamente, si todo te lo acostumbraste a trabajar en dos dimensiones, cuando vayas a tres dimensiones no vas a hacer nada. Bueno, en este caso, vamos a calcular el potencial eléctrico. Vamos a poner las cuatro cargas positivas. ¿Okay? Vamos a colocar tres cargas iguales. Y la otra distinta. Recuerden que los valores numéricos, fíjense, a mí no me gusta mucho trabajar con problemas con valores numéricos. Es porque los valores numéricos tienden, hacen o crean la tendencia de sustituir de una vez. Eso no es así. Cuando tienes clara la estructura del problema y ya agotaste todas las opciones de trabajar con letras, es allí donde sustituyen. Entonces, si ese problema que estén viendo ustedes tuviesen valores,
puedo apostar lo que quieran, que ustedes lo que van a hacer es sustituir de una vez. Y eso es una mala maña que se debería combatir. Porque los problemas con números, con datos, solamente te indican es el orden de magnitud con el que debes trabajar. Pero eso no significa que cuando sustituyas estés haciendo o estés logrando un resultado correcto. Porque el sustituir implica hacer muchas operaciones de más que de alguna manera no van a verificar si estás haciendo bien o mal el procedimiento. En este caso, hay que tener presente que la ecuación, ojo, no fórmula, la ecuación general para este problema va a partir de lo que estoy haciendo ahorita. Eso que estoy haciendo ahorita es claramente verificar que yo voy a calcular, yo lo voy a pensar de esta forma. Aquí no va 3, aquí no va, aquí va 4. ¿Okay? Yo en realidad lo que estoy calculando, si me pongo a pensar es, oye, si yo conozco la distancia o la puedo determinar entre 4 y el centro del cubo, yo lo que estoy trabajando allí es con una diferencia de potencial, no con un potencial, ¿verdad? Porque yo les había comentado que si los dos puntos son conocidos, hay una diferencia de potencial. Si trabajas con un solo punto, es un potencial. ¿Ok? Bueno, allí realmente lo que estaríamos trabajando es una diferencia de potencial, porque el punto 4 lo conozco y el centro del cubo lo conozco, porque son todas las distancias dividido entre 2. O sea, la distancia de la arista al centro es agarrar la distancia del lado, o sea, el lado y dividirlo entre 2. Eso no hace falta explicarlo, pues. Eso es sentido común, pues. Entonces, la ecuación general, yo la planteé en la sesión anterior, en la clase pasada. Habíamos dicho que era BI, aquí sería QI, SRJ que va acá no va a ser J sino P. Entonces aquí debe ir es RP menos la ubicación de la carga iésima, ¿sí? Y todo eso dentro del módulo. Entonces lo que en verdad tengo que calcular es el módulo. Y ya, aquí falta la K, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Fíjense. Para el potencial 1, aquí podríamos estar hablando de potencial simplemente por la idea de que nada más tienes una sola carga y estás colocando el índice, pero aquí hay un punto P. Ese punto P, al restarle la posición inicial de la carga, te establece una distancia y esa distancia es producto de la resta de dos ubicaciones claras. Entonces aquí probablemente el término potencial quizás no se vea tan todo claro. Más bien parece una diferencia de potencial. Por ejemplo, podría ser la diferencia de potencial entre el centro del cubo y la carga 4. La diferencia de potencial entre la carga 1 y la carga 1 y el centro del cubo, de la carga 2 y el centro del cubo, y de la carga 3 y el centro del cubo. ¿Okay? Pero vamos a respetarlo de esta forma, sí. ¿Okay? Dense cuenta que aquí lo que necesito es determinar exactamente RP menos R1 y de eso lo que necesito es el módulo. ¿Okay? Ahora, dense cuenta que las 4 cargas están ubicadas en esquinas. Entonces,
por simple lógica, uno puede decir, oye, pero la distancia que va desde aquí hasta acá es la misma que va desde aquí hasta acá, es la misma que va desde aquí hasta acá, y es la misma que va desde aquí hasta acá, porque es un cubo. Entonces, con calcular una sola distancia y respetar la geometría, yo puedo decir, ah, bueno, entonces si RP menos R1 me da un valor, por lógica, como esas cuatro cargas están ubicadas en la esquina de ese cubo y el punto P está en el centro del mismo, entonces RP menos R2 es igual a RP menos R3, es igual a RP menos R4 y es igual, por tanto, a RP menos R1. ¿Okay? Entonces, ese cálculo se simplifica porque con hacerlo una vez ya tienes. Claro, pero tienes que justificar. Ah, ok, mira, como está en el centro del cubo y las cuatro cargas están en las esquinas, por tanto, la distancia que separa a las cargas al punto P de observación es la misma, porque es un cubo. Entonces, en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es ubicar las cargas y hay que tener presente que RP menos RI en todos los casos son iguales porque es un cubo y el punto P está en el centro del mismo. RP es esta. Entonces sería A medios en I, J y K. R1. Observen que R1 solamente se ubica aquí a una altura Z. Bueno, en realidad sería esta distancia, ¿verdad? La que ya no se ve por los colores. Es esta distancia que está acá. Allí tienes 0 en I, 0 en J, pero sí tienes una altura en K. Entonces sería A en la dirección de K. R2 es esta que está aquí. Observen que R2 tiene, y aquí tiene mucho cuidado porque este es el más interesante de los tres. Tienes distancia en Y, distancia en X y una altura. Entonces tiene las tres. R3 está aquí abajo. Observen que R3 tiene distancia en J, pero no tiene ni altura y tampoco tiene una distancia en X. Por tanto, esta es A en J. Y como ustedes pueden observar, R4 solamente tienen X. Ojo, estamos referidos al origen. ¿Ok? Esta esquina inferior es el origen. Esas distancias deben estar fijadas a partir de un punto de referencia. Eso lo habíamos discutido en la primera clase. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fíjense que lo que hay que hacer son las restas, ¿verdad? Vean que todas las restas, jóvenes, todas las restas dan a medio con direcciones indicadas. ¿Por qué? Porque si yo agarro, por ejemplo, RP y le resto R2, me va a dar a medio con I, J y K según un signo. Si yo agarro RP y le resto R1, me va a dar todas en A medio y una de las tres componentes va a ser negativa. Entonces, eso es muy importante porque si bien el módulo es igual, lo que va a cambiar es la dirección. Porque si yo hiciera la resta para obtener un vector posición, la diferencia simplemente sería un signo menos, pero
el módulo de cada una de ellas es A medio, multiplicado por I, J y K, que según el signo o la sobrevivencia de ellas, te va a dar un resultado, te va a dar un vector resultante. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar primero RP menos R1. Entonces, RP menos R1, observen que RP es todo esto. Menos A en la dirección de K. Si yo hago la resta, entonces me quedaría A medio. Observen que este no tiene ni I ni J, pero aquí me queda A medios menos A, entonces sería menos A medio. Entonces sería I más J menos K. Si yo hago este ahora, RP menos R2, esto sí lo voy a hacer rápido porque obviamente ya vimos cuál es la respuesta. A medios, esto lo vamos a explicar así porque claramente ya uno ve cuál es el resultado. Fíjense que sería A medios menos A. Entonces me daría menos A medio. Y acá sea entonces sería I más J más K. Dense cuenta que aquí ya el módulo me está dando lo mismo. El módulo, ojo, no los vectores, porque A medio en I, J menos K no es la misma ubicación que estos tres que están negativos. Entonces aquí hago esa correspondiente resta. Entonces este era A en J, ¿verdad? Aquí sería el mismo A medio y positivo menos J, porque recuerden que estamos restando A medios en J menos AJ. Y la última, RP menos R4, más J más K menos A en la dirección de I. Entonces nos queda el último que nos falta por negativo, ¿verdad? Fíjense que todos los módulos son iguales. Módulo me refiero es a esto. Entonces yo puedo agarrar cualquiera de ellos. Por ejemplo, voy a agarrar RP menos R2. Sí, porque ese es el que es negativo. Entonces, ¿qué debería darme? Bueno, observen que los tres son negativos, pero como tenemos la condición que todo número negativo elevado a un exponente par es positivo, entonces no importa. La raíz nos está dando positivo. ¿Sí? Entonces aquí nos está quedando a medios elevado al cuadrado sería a la 2 entre 4. Entonces, lo que tenemos acá es precisamente esto. A, a, a al cuadrado entre 4, a al cuadrado entre 4, a al cuadrado entre 4. Entonces sería 3a al cuadrado entre 4. Y eso nos da como resultado lo siguiente. Nos da raíz cuadrada de 3. Observen que aquí el 3 no sale porque no tiene no, su índice, bueno, su índice no, el exponente al cual se encuentra el mismo elevado, no coincide con el índice de la raíz, pero sí
el de A al cuadrado y el de 2 y el de 4, porque 4 es 2 a la 2. Entonces aquí te quedaría raíz cuadrada de 3A entre 2. Y esa es la distancia en todos los casos. ¿Ok? Pueden trabajar con este y el resultado que les va a dar es el mismo. Es este que está acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que simplemente hago es sustituir. ¿Ok? Por tanto, entonces nos queda lo siguiente. El potencial, o digamos lo mejor, diferencia de potencial en el punto P. Pero allí cuando lo ubicas en el solo punto, hablas de potencial. Probablemente uno deba hacer cierto ajuste a la forma como uno lo ve en las ecuaciones, ¿ok? Entonces, observen qué nos da. Oye, ¿cuál es la manía con la que aquí esté P? Ajá. Entonces aquí nos queda lo siguiente. K por Q1 entre, fíjense que la distancia que nos había dado era esta, ¿verdad? Q1 valía Q, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el valor de una vez. Más K, Q2 vale también Q, ¿cierto? Más Q3, disculpen, el voltaje en 3, el potencial. Aquí también iría K por Q entre raíz cuadrada de 3A entre 2. Y el último es el que es distinto, ¿verdad? Ese era K, Q4 vale 2Q entre raíz cuadrada de 3A entre 2. Entonces, observen qué nos da. Yo voy a sacar factor común K por Q entre la distancia que estaba aquí, ¿cierto? Entonces aquí nos quedaría K por Q. Fíjense que aquí nos quedaría raíz cuadrada de 3. El 2 que está debajo de la A, aplicando doble C, quedaría aquí, ¿cierto? Corchete. Entonces aquí tendría, como este está aquí, este está aquí, este está aquí, este está aquí, y este 2 está aquí. Entonces, para que me dé el que yo tenía acá, aquí tiene que haber un 1. Igualito acá. Igualito acá, ¿verdad? Pero en cambio acá no, porque K por Q está aquí. Raíz cuadrada de 3A entre 2 es todo esto que tienes acá. Pero aquí había un 2. Entonces, sumo, esto me da 5. Y 5 por 2 es 10. Por tanto, el potencial eléctrico en el punto P de ese cubo, a consecuencia de todas esas cargas, me da 10 por K por Q entre raíz cuadrada de 3A. Si me dan valor numérico de la carga, que puede ser, por ejemplo, 3 por 10 a la menos 6, y la distancia que me dan, por ejemplo, puede ser 2 metros, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir. Entonces, un problema en el que tienes un cubo en donde las cargas pueden ser múltiplos entre sí, puedes tener que Q1 es el doble de Q2 y todo eso. Como la distancia es la misma, entonces
¿Qué es lo que deberíamos hacer para eliminar cierta cantidad de pasos que pueden poner el problema bastante latoso? Escribir las sustituciones de una vez. Entonces, cada uno de esos procedimientos que ustedes acaban de ver ahora, si lo siguen al pie de la letra, van a llegar a esta expresión que está aquí. Oye, para mí es mucho más fácil hacer una sustitución al final del problema que desde el principio. Entonces, cuando empiezas a sustituir desde el principio, sabiendo que en algún momento vas a tener que hacer simplificaciones, entonces sustituir los datos del problema cuando estás resolviendo es inútil. Eso es inútil. Y ahí está la respuesta del por qué yo he tratado siempre y he criticado eso de parte de los estudiantes. Eso no tiene sentido, porque si te equivocas hasta en el despeje, cuando vayas a verificar las unidades, no vas a ver exactamente dónde está el error. Pero aquí sí está. Aquí está un resultado concreto en el que, ok, estos son los datos. Bueno, fíjense que con esos dos datos sustituyo aquí, teniendo presente que K es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y allí te van a dar precisamente las unidades de voltio. Entonces, las unidades de esa diferencia de potencial o potencial eléctrico es voltio. ¿Ok? Voltios. Eso quiere decir que Newton por metro entre Coulomb, repito, Newton por metro entre Coulomb, te va a dar las unidades de voltio. ¿Ok? ¿Cómo sabes si es cierto que Newton por metro entre Coulomb te da unidades de voltios? Por lo siguiente. Nosotros habíamos visto la otra vez que la energía era Q por B, ¿cierto? Entonces, si yo despejo el trabajo, que en este caso la energía de configuración, entre la carga, miren qué nos da. Trabajo, las unidades de trabajo son en el sistema internacional Newton por metro. Aquí tengo Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Pero al yo multiplicar Coulomb, que está aquí, con me queda Newton por metro cuadrado entre Coulomb. Ah, ok, ya se me da uno de con este. Ah, pero esta A que está aquí está dividiendo entre metros. O sea, tiene unidades de metro. Entonces, metro cuadrado se va con metro y te queda Newton por metro entre Coulomb. Newton por metro es energía o trabajo. Y Coulomb, carga eléctrica. Entonces, trabajo entre carga es voltio. Entonces, sí está bien hecho el despeje o la sustitución. ¿Ok? Vamos a plantear ahora un problema que es interesante y es trabajar con integrales. Y después, a partir de esa relación, vamos a calcular el campo eléctrico usando el gradiente, es decir, la derivada, para que uno pueda apreciar que tú puedes encontrar el campo eléctrico a partir del potencial. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Hago una pausa aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a calcular el potencial eléctrico de un anillo. Vamos a determinar el potencial eléctrico de un anillo. Entonces, ese anillo tiene una carga Q distribuida uniformemente y tiene una distancia, bueno, de radio, mejor dicho. Vamos a llamar ese radio R mayúsculo.
Y el punto de observación se ubica a una distancia esto sí lo podemos llamar a una distancia A del eje. Entonces, nuestro anillo está así. Tienes una Q distribuida uniformemente. Esta distancia es R y el punto P se encuentra acá. Y esta distancia vale A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? El potencial eléctrico después el campo eléctrico y vamos a calcular, ahora que lo estoy pensando, vamos a colocar después una carga Q de igual signo que la del anillo en el punto P. Vamos a llamarla Q2 igual a Q. ¿Y qué vamos a calcular si yo coloco una carga allí? La fuerza. La fuerza que ejerce el anillo sobre la carga. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esos tres puntos. Primero, el potencial. Segundo, el campo eléctrico. Y para finalizar el problema, calculamos la fuerza eléctrica si colocamos una carga en ese punto. ¿Sí? Entonces, en este caso, el potencial eléctrico en el punto P sería, por tanto, la integral del diferencial de potencial. En este caso, como lo planteé en la clase anterior, me quedaría algo así, como K diferencial de carga entre, vamos a llamarlo R. Claramente ese R hay que ajustarlo a la situación del problema. ¿Sí? Entonces, esa R, si esto que está acá, vamos a colocarlo en otro color, vamos a colocarlo en este. Sí. Entonces, si esto que está acá se entiende que esta es una distancia conocida que vale A, y este radio que es el otro cateto también es conocido y está fijo porque es un anillo, entonces este valor que está acá debe ser constante. Aquí iría nuestro diferencial de carga. Ese diferencial de carga tiene asociado una densidad lambda, ¿cierto? Y debería tener también asociado un diferencial de longitud. Pero ese diferencial de longitud ya vamos a ver que no conduce a nada en este problema puntualmente. En el del disco sí. Entonces, esta distancia R es conocida. Sería A al cuadrado más R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si yo tuviese que escribir eso en función de la densidad del material, entonces sería lambda igual a, vamos a colocarlo así, de Q entre dl. Por tanto, el diferencial de carga sería lambda de X, ¿verdad? Ese resultado de Q igual a lambda de X, yo lo voy a sustituir acá. Me quedan 2 minutos nada más. Bueno, eso me da chance nada más para plantear el, la integral, ¿ok?
Entonces, cuando sustituya, me va a quedar lo siguiente. Ya, disculpen que... Ajá. Aquí me quedaría entonces lambda de L entre esa distancia que ya vimos que estaba fija. Entonces aquí nos quedaría lo siguiente, ¿verdad? Quedaría R al cuadrado más A al cuadrado. Todo eso entre una raíz. Esta integral iría desde 0 hasta L. Vamos a colocar aquí L' para establecer una diferencia entre el límite de integración y el diferencial. ¿Ok? Entonces observen, antes en el tiempo que me queda, K lambda R cuadrado más A cuadrado salen de la integral porque son constantes y te queda la integral que va de 0 hasta L. ¿De quién? De L'. Este material no lo tengo, lo estoy escribiendo con mis propios puño y letra. O sea, cuando regresemos yo voy a comentar qué pasa con estas dos clases puntualmente. Este no tiene material de apoyo, ojo, esta clase de hoy. Entonces vamos a vernos en 5 minutos porque ya me va a cortar la transmisión, ¿ok?